Encontré a mi marido en una calurosa videollamada con su amante. Es una gorda patética y ridícula, pero me conviene seguir con ella, le dijo. Yo solo sonreí porque él, muy idiota, nunca imaginó que mi venganza por todas sus humillaciones ya había comenzado el día en que conoció a su amante. Mariana cerró la puerta principal con cuidado, cargando las bolsas del supermercado que había comprado pensando en sorprender a Carlos con una cena especial. Había algo en el ambiente, algo que le erizaba la piel. Al fondo del pasillo, desde su estudio en el segundo piso, se escuchaba la voz de su esposo, pero no estaba solo. Había risas. Voces bajas. Risitas nerviosas que no se molestaban en ocultarse. Subió las escaleras lentamente, cada paso un latido en sus oídos. Desde la penumbra del pasillo, pudo ver la puerta entreabierta del estudio. Carlos estaba frente a su computadora, con una expresión de entusiasmo que Mariana no veía en él desde hacía años. En la pantalla, una mujer joven y atractiva jugaba con su cabello, lanzando miradas coquetas mientras reía ante algo que él había dicho. Amor, hoy es nuestro aniversario. ¿A dónde iremos?, preguntó la mujer en la pantalla con voz dulce. Carlos se echó hacia atrás en su silla y soltó una carcajada. Claro que sí, Claudia. Tú y yo tenemos mucho que celebrar, mi amor. Esto será inolvidable. No como lo que tengo aquí en casa. Su tono se tornó agrio al percatarse de la figura de Mariana asomándose en la puerta. Sin intentar ocultar su desprecio, la fulminó con la mirada. ¿Qué haces ahí, fondonga gorda asquerosa? ¿No ves que estoy ocupado con una mujer 100% hermosa?, le espetó con una mueca de repugnancia. Mariana sintió que el aire se volvía denso, pesado, pero no dijo nada. Mantuvo la mirada fija en él, como si estuviera viendo algo lejano, algo más allá de ese momento. Carlos se levantó abruptamente, cruzó el espacio entre ellos y la tomó del brazo con brusquedad. Ven acá, ordenó, arrastrándola hacia la pantalla como si quisiera que Claudia disfrutara del espectáculo. Mira esto, dijo con una sonrisa cruel, señalando la pantalla. Ella es Claudia, ¿la ves? Hermosa, elegante, joven. Ella sí me dará hijos, no como tú. Eres una gordiflona inútil. Ni siquiera para moverte en la cama sirves. Por esa razón no cuajas. El impacto de sus palabras cayó sobre Mariana como un golpe invisible, pero no dejó que él lo notara. Por fuera, su rostro permaneció inexpresivo, pero por dentro, algo empezó a quebrarse, o tal vez a construirse. Carlos la soltó con un empujón leve y se acomodó de nuevo frente a la computadora, como si todo el episodio no fuera más que una molestia pasajera. Vete. Vete de aquí. No quiero verte husmeando cuando hablo con Claudia, la futura madre de mis hijos. Fuera de mi vista. Mariana dio un paso atrás, luego otro, hasta que su figura desapareció de la habitación. Carlos regresó su atención a Claudia, ignorando por completo la presencia de su esposa en la casa. Ella bajó las escaleras con calma, sus manos apretadas en puños que temblaban apenas. Dejó las bolsas en la cocina, con un movimiento mecánico, y se dirigió al baño. Encerrada en ese pequeño espacio, miró su reflejo en el espejo. No había lágrimas. No había gritos. Solo un silencio que llenaba cada rincón de su ser. Dentro de ese silencio, Mariana tomó una decisión. Su mente ya no era un remolino de emociones descontroladas, era un espacio ordenado, frío y calculador. Su calma era su mejor arma. Carlos no lo sabía, pero acababa de encender una chispa que lo consumiría. Ella no era débil. No más. Esa noche, mientras Carlos reía en su estudio y planeaba con Claudia su futuro perfecto, Mariana comenzó a escribir mentalmente el primer capítulo de su plan. No solo lo enfrentaría, lo desarmaría pieza por pieza, hasta que no le quedara nada. Y lo haría con una sonrisa. La tensión en el aire era tan palpable como el eco de las risas que venían del piso superior. Y en ese instante, Mariana entendió que el dolor no era su enemigo, sino su aliada. Al día siguiente, Mariana se levantó temprano, mucho antes de que el sol empezara a despuntar. La casa estaba sumida en un silencio que parecía tan frágil como la fachada de su matrimonio. Mientras preparaba café, escuchó a Carlos bajar las escaleras. Iba descalzo, pero su presencia era tan pesada como un portazo. Sin mirarla, pasó directo al refrigerador, abrió la puerta con brusquedad y sacó una botella de agua. Mariana lo observó desde la cocina, en silencio.
Carlos siempre había creído que el silencio era su misión, pero ese día, ella lo estaba usando como un arma. Espero que no creas que por quedarte callada estás haciendo algo, dijo Carlos sin voltear, como si pudiera sentir su mirada clavada en él. Porque ya lo sabes, tú no importas. Solo estás aquí porque no tengo tiempo para lidiar con cambios ahora. Mariana tomó un sorbo de café y dejó la taza sobre la mesa, con un movimiento lento y deliberado. ¿Cambios?, preguntó, sin alzar la voz. Carlos giró hacia ella, sorprendido por la calma que encontró en su tono. No había rastro de súplica ni de enojo. Solo curiosidad. Sí, cambios, respondió él, endureciendo su postura. Este matrimonio es una fachada que mantengo porque me conviene. Así que no empieces a hacerte ideas de que esto significa algo. Yo tengo mis propios planes, y tú, bueno, tú sigues siendo lo que siempre has sido, un estorbo decorativo. Mariana sostuvo su mirada. Entiendo, dijo, sin darle más explicación. Carlos frunció el ceño, como si buscara algo más en sus palabras, pero Mariana se dio la vuelta y comenzó a lavar la taza, como si la conversación no hubiera ocurrido. Cuando Carlos se fue al trabajo, Mariana tomó su computadora portátil y se sentó en la mesa del comedor. Su búsqueda comenzó con algo simple, como abrir una cuenta bancaria sin que tu pareja lo sepa. Después de leer varios artículos, decidió que lo primero que necesitaba era información. Revisó las cuentas compartidas, las tarjetas de crédito y los extractos bancarios. Descubrió algo que la hizo detenerse por un momento. Carlos había estado haciendo transferencias recurrentes a una cuenta desconocida. La descripción decía gastos personales, pero los montos eran altos, demasiado altos como para ser algo cotidiano. Así que así es como lo haces, murmuró para sí misma. Un plan comenzó a tomar forma en su mente, un esquema que prometía desmoronar a Carlos desde adentro. Pero primero, necesitaba aliados. Mariana sabía que enfrentarse él directamente no era una opción, al menos no todavía. La astucia era su única ventaja. Esa noche, cuando Carlos regresó, estaba de buen humor, algo raro en él. Mariana estaba en la sala, leyendo un libro. Carlos se dejó caer en el sofá frente a ella y encendió el televisor, ignorándola por completo. Mañana no voy a estar para la cena, anunció sin mirarla, como si ella no mereciera una explicación. Mariana levantó la vista del libro y lo miró con una expresión serena. ¿Algo importante?, preguntó, aparentando interés. Voy a salir con Claudia, respondió él con descaro, como si quisiera provocarla. Mariana sintió como un frío inexplicable le recorría el cuerpo, pero no dejó que se notara. Es su cumpleaños. Pensé en llevarla a ese restaurante caro del centro, el que siempre quisiste conocer, agregó, lanzando la estocada final. Qué considerado de tu parte, dijo Mariana, volviendo a su libro. Carlos bufó, frustrado por no obtener la reacción que esperaba, y se concentró en el programa de televisión. Esa noche, mientras Carlos dormía, Mariana abrió su computadora de nuevo. Necesitaba algo más que información. Decidió buscar un abogado. No cualquiera, sino alguien que entendiera exactamente lo que ella estaba enfrentando. Encontró un despacho que se especializaba en divorcios de alto conflicto, y uno de los perfiles llamó su atención: Elena Pérez, una abogada retirada que ofrecía consultorías a mujeres en situaciones de abuso emocional. La llamada fue breve, pero intensa. Elena no hizo preguntas innecesarias. Su voz transmitía una mezcla de compasión y firmeza. Lo primero que necesitas es seguridad financiera. ¿Puedes redirigir fondos a una cuenta separada sin que él se dé cuenta?, preguntó. Ya he comenzado a hacerlo, respondió Mariana. Bien. Ahora, necesitas pruebas. Cualquier cosa que lo incrimine. Mensajes, correos, fotos. Lo que sea que demuestre infidelidad o abuso. ¿Tienes algo?, continuó Elena. Lo tengo todo, dijo Mariana con una convicción que la sorprendió a sí misma. Entonces estás más cerca de lo que crees. Solo recuerda, no debes sospechar nada hasta que estés lista para actuar, concluyó Elena antes de despedirse. Mariana cerró la computadora y se quedó en la oscuridad, mirando el techo. El silencio de la casa era más denso que nunca. En esa soledad, algo controversial cruzó su mente. ¿Sería suficiente desmoronarlo legalmente? ¿O merecía algo más, algo que le dejara una marca permanente, una lección que jamás olvidara? Mientras el reloj marcaba la medianoche, Mariana sonrió por primera vez en mucho tiempo.
No era una sonrisa de felicidad, sino de certeza. Carlos pensaba que ella era débil, un adorno prescindible en su vida. Pero pronto, descubriría lo equivocada que estaba su percepción. Mariana despertó temprano, sus pensamientos eran tan metódicos como el plan que había empezado a trazar. Cada detalle importaba, cada movimiento debía estar perfectamente calculado. Ese día Carlos había anunciado con descaro que no estaría en casa por la noche, un regalo envuelto para alguien como Mariana, quien ahora veía oportunidades donde antes solo había dolor. Mientras él se arreglaba frente al espejo, Mariana observó desde la puerta del baño. Carlos vestía una camisa que ella le había comprado en algún aniversario pasado, como si quisiera acentuar la ironía de su desdén. Él revisó su reflejo con satisfacción, ignorando la presencia de su esposa. «No me esperes despierta», dijo Carlos con un tono que destilaba desprecio, mientras se ajustaba el reloj. «¿Es una reunión de trabajo?», preguntó Mariana con una calma que casi parecía indiferencia. Carlos soltó una carcajada seca y la miró por el espejo, sin molestarse en girarse hacia ella. «¿Qué crees?». «Es Claudia, ya te lo dije ayer, no me digas que de paso estás perdiendo la memoria. Hoy celebra su cumpleaños, y voy a asegurarme de que sea un día inolvidable para ella. No como los mediocres aniversarios que solías organizar». Mariana no respondió, pero sus manos temblaron levemente antes de esconderlas en los bolsillos. Observó a Carlos salir de la habitación, pero no antes de dejar una última estocada. «Ah, y ni se te ocurra llamarme. Necesito paz, no tus lloriqueos». La puerta principal se cerró con un golpe, y el sonido pareció sellar un pacto. Mariana respiró profundamente. No podía darse el lujo de dejarse llevar por el odio, al menos no ahora. Todo debía estar bajo control. Esperó 15 minutos, luego tomó su bolso. Había planeado este momento desde la noche anterior. Bajó al garaje y subió a su auto, asegurándose de mantener una distancia prudente mientras seguía a Carlos por las calles de la ciudad. Cada semáforo en rojo era una pausa para reflexionar sobre cómo había llegado a ese punto. Cada giro inesperado era una confirmación de lo poco que realmente conocía a aquel hombre que una vez prometió amarla. Carlos llegó a un restaurante exclusivo en el centro. Mariana estacionó en una calle aledaña, cuidando de no perderlo de vista mientras salía del auto. Lo vio abrir la puerta de entrada con una actitud que parecía ensayada, su sonrisa perfecta, su postura segura. En la mesa del fondo, Claudia ya lo esperaba. Vestía un vestido rojo que no dejaba nada a la imaginación. La forma en que ambos se miraron hizo que el estómago de Mariana se revolviera, pero no se permitió flaquear. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. Las manos le temblaban al principio, pero pronto encontró estabilidad. Carlos le ofreció un regalo a Claudia, una pequeña caja que ella abrió con entusiasmo. Era un collar de diamantes. Mariana no podía escuchar la conversación desde su posición en el bar cercano donde había conseguido sentarse, pero podía leer sus labios lo suficiente. «Es perfecto, mi amor. Eres tan generoso», dijo Claudia mientras se inclinaba para besar a Carlos. Mariana no pudo evitar recordar cómo Carlos le había negado dinero para tratamientos médicos cuando intentaron tener hijos. «No necesitamos más gastos innecesarios», había dicho en ese entonces. Ahora, frente a ella, veía cómo derrochaba en otra mujer. La tensión en su pecho se transformó en una determinación férrea. Continuó grabando mientras la pareja brindaba. La sonrisa de Carlos era la de un hombre que se creía intocable. Pero Mariana sabía algo que él no, su reino estaba a punto de derrumbarse. Decidió arriesgarse un poco más. Dejó el bar y se dirigió al baño, que casualmente estaba cerca de la mesa donde Carlos y Claudia se encontraban. Pasó junto a ellos con la mirada baja, pero lo suficiente como para captar un fragmento de su conversación. «Y no sé cuánto más podré soportar a esa mujer», decía Carlos, refiriéndose claramente a Mariana. Su tono era casual, como si estuviera hablando de un objeto roto que planeaba desechar. «¿Y por qué no te divorcias de una vez?», preguntó Claudia con impaciencia. Mariana, escondida detrás de una columna, contuvo la respiración. «Porque no quiero perder ni un centavo», respondió Carlos, su voz fría y calculadora. Luego tomó la mano de Claudia y la besó. «Pero pronto todo estará listo, y tú serás la única en mi vida». Mariana apretó los puños. En ese momento supo que no solo estaba enfrentando a un hombre infiel, sino a alguien que había planeado reducirla a nada.
Su plan ya no era solo una venganza. Era una cuestión de supervivencia. Regresó a su auto y se permitió un momento de vulnerabilidad. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran de tristeza. Eran de ira contenida, de una necesidad urgente de justicia. Encendió el motor y dejó el lugar con una certeza. Esa sería la última vez que Carlos la humillaría. Cuando llegó a casa, revisó el material que había grabado. Cada imagen, cada palabra, era una pieza más de un rompecabezas que estaba construyendo con paciencia. Esa noche, Mariana hizo una lista de todo lo que necesitaría para destruir a Carlos, no solo pruebas legales, sino aliados. Personas que pudieran ayudarla a garantizar que su caída fuera definitiva. La mujer que había entrado en ese restaurante como una sombra ahora era una tormenta en gestación. Carlos no lo sabía, pero había desatado algo que no podría detener. La verdadera batalla estaba por comenzar, y Mariana no pensaba perder. Al día siguiente, Mariana pasó la mañana frente al espejo del baño, contemplando su reflejo como si buscara respuestas. Era consciente de que Carlos no tardaría en regresar. Para lo que estaba a punto de hacer, necesitaba mantener el control. Cada palabra, cada gesto, debía ser perfecto. El plan no solo consistía en recopilar pruebas, también requería jugar el papel de la esposa ingenua y sumisa, la que Carlos daba por sentado. Cuando escuchó el auto de Carlos estacionar en la entrada, se preparó. Bajó las escaleras con pasos tranquilos, asegurándose de que su expresión no revelara nada. Lo encontró en la sala, revisando su teléfono mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Su camisa estaba desabotonada y desprendía el aroma de un perfume que claramente no era el suyo. Mariana contuvo la repulsión que sintió y le dirigió una sonrisa ligera. «Carlos», dijo, suavizando su voz para no despertar sospechas. «Estaba pensando, este año no he planeado nada para mi cumpleaños, pero mis amigas decidieron organizarme una fiesta. Pensé que podríamos ir juntos. Sería bueno compartir algo, ¿no crees?». Carlos levantó la mirada de su teléfono, arqueando una ceja como si las palabras de Mariana fueran algún tipo de chiste. Sus ojos recorrieron su figura de arriba a abajo, y su mueca de desprecio no tardó en aparecer. «¿De verdad crees que voy a salir contigo?», y preguntó, sin molestarse en ocultar el tono burlón de su voz. Mariana sintió que su pecho se contraía, pero mantuvo la calma. Carlos se levantó y caminó hacia ella, gesticulando como si estuviera explicando algo evidente a un niño. «Y mírate, Mariana. ¿Te has visto en un espejo?», y dijo, deteniéndose frente a ella con una sonrisa cruel. «Eres un desastre. Gorda, descuidada. ¿Crees que alguien quiere verme en público contigo? Sería como salir con una ballena varada. Sinceramente, me das vergüenza. Ni siquiera sé cómo puedes salir a la calle sin sentirte ridícula». Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en su interior, pero Mariana no desvió la mirada. Era como si su cuerpo hubiera aprendido a absorber el dolor, transformándolo en algo más profundo, más afilado. Lo dejó continuar, consciente de que cada insulto no era solo una ofensa, sino una confirmación de quién era realmente el hombre con el que compartía su casa. Carlos regresó al sofá y retomó su teléfono, como si la conversación hubiera terminado. Mariana se quedó de pie, inmóvil, con las manos apretadas a los costados. Finalmente, rompió el silencio. «Lo entiendo», dijo con voz serena, sorprendiéndolo. Carlos levantó la vista brevemente, pero al no encontrar rastro de confrontación en ella, volvió a ignorarla. «Perfecto. Entonces hazme el favor de no molestarme con tonterías como esta otra vez. Tengo cosas más importantes que hacer», respondió Carlos mientras enviaba un mensaje. Mariana salió de la sala y subió las escaleras. Cuando llegó a su habitación, cerró la puerta y dejó que su respiración se agitara. Las palabras de Carlos resonaban en su mente, pero no como un lamento, sino como un mantra que reforzaba su determinación. Ella había jugado su papel perfectamente, y Carlos, cegado por su arrogancia, no había visto lo que se estaba gestando. Más tarde, mientras Carlos hablaba por teléfono en su estudio, Mariana revisó el calendario en su computadora. Sabía que ese mismo día tenía programada una reunión con sus amigas, pero lo que Carlos no sabía era que no sería una reunión cualquiera. Lucía, su amiga más cercana, había organizado un encuentro con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Entre ellas estaba Elena, la abogada retirada que Mariana había contactado días antes. Cuando llegó al café donde se encontrarían,
Mariana notó que Lucía ya le esperaba. La mirada de su amiga era de preocupación, pero también de apoyo. ¿Estás segura de esto?, preguntó Lucía mientras ambas tomaban asiento. Mariana asintió con firmeza. Esto no se trata solo de lo que me ha hecho. Es lo que sigue haciendo, y lo que podría seguir haciendo si no hago algo, respondió. Lucía asintió, aunque la tristeza en sus ojos era evidente. La reunión fue más productiva de lo que Mariana había imaginado. Elena le proporcionó una lista detallada de documentos que debía reunir, incluyendo estados de cuenta, mensajes incriminatorios y cualquier evidencia de abuso verbal. Pero lo más importante fue lo que Elena le dijo antes de despedirse. Carlos te subestima y te manipula. Cree que tiene el control porque está convencido de que nunca tomarás acción. Usa eso a tu favor. Pero no olvides, este tipo de hombres no se detienen. Si sospecha algo, puede volverse peligroso. Mariana regresó a casa con una mezcla de sensaciones. Estaba fortalecida por el apoyo de las mujeres que había conocido, pero también consciente de que el tiempo corría. Cada día que pasaba era una oportunidad más para que Carlos descubriera lo que estaba tramando. Esa noche, mientras él dormía, Mariana revisó los mensajes que había grabado en el restaurante. Cada insulto, cada palabra despectiva, era una pieza más de un rompecabezas que pronto estaría completo. Al día siguiente, Carlos ni siquiera mencionó la conversación sobre la fiesta de cumpleaños. Actuaba como si Mariana no existiera, lo cual, paradójicamente, le daba la libertad que necesitaba para continuar con su plan. Él pensaba que la había derrotado, pero Mariana sabía que el verdadero juego apenas estaba comenzando. Al día siguiente, Mariana estaba sentada en el comedor, su mirada fija en un libro que no estaba leyendo realmente. Escuchaba el sonido de los pasos de Carlos mientras subía y bajaba las escaleras, como si estuviera inquieto. Era raro verlo así. Generalmente, cuando estaba en casa, se encerraba en su estudio o permanecía frente al televisor, ignorándola por completo. Pero ese día había algo diferente. Él parecía nervioso, distraído, como si buscara algo que no lograba encontrar. Ella cerró el libro y se levantó con calma, dirigiéndose hacia la cocina. Desde allí, podía escuchar cómo Carlos hablaba en voz baja por teléfono, pero no lograba distinguir las palabras exactas. Se obligó a mantener una expresión serena mientras preparaba un té, aunque por dentro sentía que algo estaba cambiando en el equilibrio del juego que había estado construyendo. Cuando Carlos terminó su llamada, apareció en la cocina, observándola con una mirada calculadora. Mariana fingió no notarlo y continuó revolviendo el azúcar en su taza. ¿Qué haces?, preguntó Carlos, cruzándose de brazos. Un té, respondió ella, sin girarse. Su voz era tranquila, casi aburrida. Carlos permaneció en silencio por un momento, pero su presencia llenaba la habitación como una sombra. Últimamente te he notado diferente, dijo finalmente. Mariana se giró lentamente, sosteniendo la taza en sus manos. ¿Diferente? ¿En qué sentido?, preguntó, fingiendo inocencia. Carlos dio un paso hacia ella, su mirada escudriñándola como si intentara leer más allá de las palabras. No lo sé. Pareces más tranquila, más callada, como si estuvieras tramando algo, dijo con una sonrisa burlona. Mariana se permitió soltar una pequeña carcajada. Carlos, ¿qué podría estar tramando yo?, respondió, haciendo un gesto teatral de incredulidad. Caminó hacia la mesa y se sentó, dando un sorbo a su té. Él se quedó donde estaba, observándola con los ojos entrecerrados. No lo sé. Pero te conozco, Mariana. Eres tan predecible que, cuando cambias aunque sea un poco, es imposible no notarlo. Mariana dejó la taza sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. Había un destello de desafío en su mirada, pero lo suavizó con una sonrisa casi tímida. Carlos, no estoy tramando nada. Si he estado más tranquila, es porque estoy tratando de aceptarlo todo, aceptar cómo son las cosas entre nosotros. Carlos arqueó una ceja, intrigado por su respuesta. Mariana se levantó lentamente, como si quisiera demostrar que no tenía nada que ocultar. Dio unos pasos hacia él, reduciendo la distancia entre ambos. Quiero que sepas que, a pesar de todo, sigo siendo tu esposa. Y aunque sé que tienes a Claudia, yo te quiero, Carlos. No puedo evitarlo. Por eso quiero pedirte que no la dejes. Carlos se quedó inmóvil,
Su expresión pasó de la sorpresa a la incredulidad y luego a una risa descontrolada. ¿Y estás loca?, exclamó, llevándose una mano al rostro mientras seguía riéndose. ¿Qué diablos me estás diciendo? Mariana lo miró con una mezcla de vulnerabilidad y decisión. Cada palabra que decía estaba medida, cada gesto era parte del acto. Solo quiero que seas feliz, dijo con voz quebrada. Y si Claudia te hace feliz, no quiero interponerme. Pero también quiero que recuerdes que yo sigo aquí. Soy tu esposa. Tal vez pueda darte lo que buscas. Carlos dejó de reírse y la miró con una expresión que oscilaba entre el desprecio y la diversión. Dio un paso hacia ella, inclinándose lo suficiente como para que sus rostros estuvieran a la misma altura. ¿De verdad te escuchas? Eres patética, Mariana. Una gorda patética y desesperada. No tienes ni idea de lo ridícula que te ves ahora mismo. Mariana bajó la mirada, permitiendo que las lágrimas llenaran sus ojos, pero no dejó que rodaran. Era crucial que pareciera afectada, pero no destrozada. No me importa si piensas eso de mí, respondió con voz temblorosa. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, sigo siendo la misma mujer que te amó desde el principio. Carlos soltó una carcajada amarga y negó con la cabeza. ¿La misma mujer? No, Mariana. Lo que eres es una piñata. Una bola rellena de mierda. Y lo peor es que todavía crees que puedes competir con Claudia. Claudia. Una mujer que no solo es hermosa, sino que me da lo que tú jamás podrías darme. Es más, hasta en la cama eres un desastre. Si fueras un poco más como ella, tal vez no estaría buscando lo que necesito en otra parte. Mariana apretó los puños, escondiéndolos detrás de su espalda para que él no lo notara. Cada palabra era como un golpe, pero sabía que debía resistir. Este momento, este intercambio, era necesario para lo que venía después. Tienes razón, Carlos, dijo finalmente, levantando la mirada hacia él. No puedo competir con Claudia. Pero eso no significa que no quiera intentarlo. Carlos la miró fijamente, como si estuviera tratando de entender si hablaba en serio o si todo era una broma. Luego sacudió la cabeza y salió de la cocina sin decir nada más. Mariana lo observó irse, permitiéndose un suspiro cuando escuchó la puerta de su estudio cerrarse. La calma en su rostro se desvaneció tan pronto como estuvo sola. Apoyó ambas manos en la mesa, inclinándose hacia adelante mientras trataba de recuperar el control. Todo su cuerpo temblaba, pero no por miedo. Era rabia. Una rabia que había aprendido a domesticar y transformar en una herramienta. Sabía que Carlos estaba sospechando, pero también sabía que sus propios prejuicios y su arrogancia lo cegaban. Él creía que ella era débil, patética, incapaz de algo más allá de la sumisión. Y eso era exactamente lo que Mariana necesitaba que él creyera. Esa noche, mientras Carlos hablaba por teléfono en su estudio, Mariana se encerró en el baño con su computadora portátil. Revisó los mensajes de Claudia que había logrado interceptar y notó algo interesante. Claudia estaba presionando a Carlos para que se divorciara. Había mencionado en repetidas ocasiones que no quería seguir siendo la otra. Esto era nuevo. Hasta ahora, Mariana había asumido que Claudia estaba conforme con su papel. Pero no. Ella quería más, y eso significaba que Carlos estaba bajo presión. Mariana sonrió para sí misma mientras cerraba la computadora. Había sembrado la duda en Carlos y, aunque eso lo hacía más peligroso, también lo hacía más vulnerable. Ahora, debía moverse con más cautela que nunca. El tiempo corría, y cada paso que daba debía ser preciso, calculado. No podía permitirse errores, porque sabía que Carlos no dudaría en aplastarla si descubría lo que estaba tramando. Esa noche, mientras se acostaba al lado de él, fingiendo dormir, Mariana pensó en las palabras que le había dicho. No dejes a Claudia. Era irónico, porque cuando terminara con él, Claudia tampoco querría quedarse. Carlos no lo sabía, pero ya estaba atrapado. Su arrogancia y su desprecio lo habían cegado, y eso sería su perdición. La atmósfera en casa era densa, como si una tormenta estuviera a punto de estallar en cualquier momento. Carlos había estado más alerta, más meticuloso con sus palabras y acciones, como si sospechara que algo se movía fuera de su control. Mariana lo notó en la forma en que la observaba cuando creía que ella no se daba cuenta, en las preguntas aparentemente casuales que dejaba caer durante las conversaciones, intentando, sin éxito, obtener alguna respuesta que lo tranquilizara.
Mariana estaba en la cocina, picando verduras para la cena. Sus movimientos eran calculados, precisos, como todo lo que había hecho en los últimos días. Escuchó a Carlos entrar, y el sonido de sus pasos se detuvo justo en el umbral de la cocina. No necesitó girarse para saber que la estaba mirando. ¿En qué estás pensando?, preguntó él de pronto, rompiendo el silencio. Mariana no detuvo su tarea. Se limitó a alzar los hombros ligeramente, manteniendo un tono casual. En nada especial. Solo planeando la cena. Carlos se apoyó en el marco de la puerta, cruzándose de brazos. Su mirada la atravesaba, buscando algún indicio de que ella estaba escondiendo algo. Mariana lo sintió, pero no se inmutó. Últimamente te noto rara, insistió él, como si quisiera provocarla. Más tranquila, más segura de ti misma. Eso no es normal en ti. Mariana dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y finalmente se giró para enfrentarlo. Su rostro era sereno, pero había un brillo en sus ojos que Carlos no lograba descifrar. Carlos, ¿de verdad te sorprende que esté tranquila?, preguntó ella, inclinando ligeramente la cabeza. Después de todo lo que me has dicho, después de todo lo que has hecho, ¿qué esperas? ¿Que siga llorando? Creo que ya te di suficiente de eso. Carlos soltó una carcajada amarga, aunque había algo de incomodidad en su gesto. No te creo. No eres tan fuerte como pretendes. No después de lo que eres, de lo que te has convertido. Mariana sostuvo su mirada, dejando que el silencio hablara por ella. Finalmente, Carlos sacudió la cabeza, frustrado, y salió de la cocina. Mariana esperó escuchar la puerta de su estudio cerrarse antes de soltar un suspiro. Sabía que estaba jugando con fuego. Cada palabra que decía, cada gesto, era una prueba de que podía mantener el control. Pero también era consciente de que Carlos se estaba volviendo más impredecible. Su instinto le decía que el tiempo se estaba agotando y que debía acelerar su plan. Esa noche, mientras Carlos dormía, Mariana sacó su computadora portátil y revisó el archivo que había estado construyendo meticulosamente. Era un expediente digital con todo lo que necesitaba para destruirlo: mensajes, transferencias bancarias sospechosas, fotografías de Carlos con Claudia en público. Pero había algo más que le preocupaba. Mientras revisaba los mensajes que había interceptado entre Carlos y Claudia, encontró algo que la hizo detenerse. Claudia había mencionado en varias ocasiones la posibilidad de mudarse juntos, pero Carlos había respondido con evasivas. Esto no era nuevo. Lo que llamó la atención de Mariana fue un mensaje reciente. Si no hacemos esto pronto, no voy a esperar más. Hay otro hombre interesado en mí, y no voy a perder más tiempo. Mariana sonrió para sí misma. Claudia, al igual que Carlos, también jugaba su propio juego. Pero esto abría una puerta que no había considerado antes. Si Claudia se convertía en una amenaza para Carlos, podía usar eso a su favor. A la mañana siguiente, Mariana decidió dar el siguiente paso. Sabía que debía mantenerse cerca de Carlos para seguir despistándolo, pero también necesitaba estar un paso por delante de él. Cuando lo vio bajar las escaleras, ya vestido para salir, lo saludó con una sonrisa que sabía que lo desconcertaría. Carlos, ¿te quedarás a cenar esta noche?, preguntó ella mientras ponía 2 tazas de café sobre la mesa. Él se detuvo, mirándola con recelo. ¿Por qué preguntas? Mariana fingió estar ocupada arreglando la mesa. Solo pensé que podríamos cenar juntos. Hace tiempo que no pasamos una noche tranquilos. Carlos soltó una risa seca. No estoy de humor para tus intentos desesperados de jugar a la esposa perfecta. Mariana mantuvo la calma, aunque por dentro se debatía entre el desprecio y la satisfacción de que él seguía subestimándola. «O lo entiendo», respondió, dejando que un tono de tristeza se filtrara en su voz. «Pero si cambias de opinión, estaré aquí». Carlos no dijo nada más. Agarró su maletín y salió de la casa. Mariana lo vio desde la ventana, esperando hasta que su auto desapareció por la calle antes de tomar su teléfono. Marcó el número que había guardado bajo el nombre de Luz, aunque sabía que no era una amiga cualquiera. Era Elena, la abogada que le estaba ayudando a planificar cada movimiento. «Encontré algo interesante», dijo Mariana en cuanto Elena contestó. «Claudia está presionando a Carlos para que tome decisiones, y creo que eso podría funcionar a mi favor». «Eso es bueno», respondió Elena, su voz profesional pero comprensiva. «Pero debes ser cuidadosa.
Si él siente que está perdiendo el control, podría volverse agresivo. Lo sé. Estoy lista para lo que sea. Esa tarde, Mariana decidió salir de casa y dirigirse al restaurante donde Carlos solía reunirse con Claudia. Había descubierto que tenían una mesa reservada para esa noche. Su plan era simple pero arriesgado: aparecer de forma inesperada para observar de cerca su dinámica. Sabía que esto era peligroso, pero también sabía que necesitaba más pruebas para el próximo paso. Cuando llegó al restaurante, se sentó en una mesa discreta, cerca de la ventana. Llevaba un sombrero y gafas oscuras, intentando pasar desapercibida. No tuvo que esperar mucho. Carlos llegó primero, y poco después apareció Claudia, con un vestido que no dejaba dudas de sus intenciones. Mariana los observó, grabando discretamente con su teléfono mientras ellos conversaban. La tensión entre ellos era evidente. Claudia hablaba rápido, sus gestos eran nerviosos. Carlos, por otro lado, parecía incómodo, como si no quisiera estar allí. No puedo seguir esperando, Carlos, dijo Claudia en un momento, su voz lo suficientemente alta como para que Mariana la escuchara. Si no vas a dejar a tu esposa, dime ahora. No quiero seguir siendo la otra. Carlos se inclinó hacia ella, bajando la voz, pero Mariana logró captar algunas palabras. No puedo hacerlo ahora. Las cosas son complicadas. Necesito tiempo. Claudia se cruzó de brazos, frustrada. Y siempre necesitas tiempo. Estoy cansada de tus excusas. Mariana sonrió para sí misma. Sabía que esa tensión era su mejor aliada. Cuando Carlos y Claudia salieron del restaurante, Mariana se quedó unos minutos más, revisando las imágenes y los audios que había capturado. Cada pieza del rompecabezas encajaba, pero todavía faltaba el movimiento final. Esa noche, cuando regresó a casa, Carlos ya estaba allí, sentado en el sofá con el televisor encendido. Mariana pasó junto a él, fingiendo cansancio. ¿Tuviste un buen día?, preguntó Carlos sin apartar la vista de la pantalla. Normal, como siempre, respondió ella, manteniendo su voz neutra. Carlos no insistió, y Mariana subió a su habitación. Se sentó frente a su computadora y comenzó a organizar todo lo que tenía. Sabía que el momento de enfrentarlo estaba cerca. Pero también sabía que, antes de que eso sucediera, debía asegurarse de que Carlos no tuviera escapatoria. Él creía que tenía el control, pero estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Mariana puso la mesa con una atención obsesiva a cada detalle. Eligió la vajilla más elegante que tenían, la misma que casi nunca usaban, porque Carlos decía que era demasiado buena para ocasiones ordinarias. Encendió unas velas y sirvió el vino que él solía disfrutar. Todo estaba calculado para transmitir una sensación de normalidad, incluso de intimidad, algo que no existía entre ellos desde hacía años. Carlos llegó tarde, como siempre. Cuando entró a la casa, su chaqueta estaba desabotonada y llevaba el teléfono en la mano. Ni siquiera miró hacia la mesa bien preparada. Mariana lo recibió con una sonrisa, esforzándose por no mostrar el peso de la tensión que llevaba dentro. «Te esperé para cenar», dijo ella, tratando de sonar cálida. Carlos levantó la vista y la miró como si estuviera evaluando si valía la pena quedarse. Después de un momento, dejó el maletín junto a la puerta y se dirigió al comedor. «Espero que esto no sea otro intento tuyo de arreglar las cosas», dijo con un tono cargado de sarcasmo mientras se sentaba en la silla principal. Mariana sirvió los platos y colocó una caja de regalo en el centro de la mesa. Carlos notó el envoltorio brillante y frunció el ceño. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando la caja con desdén. «Es un regalo para ti», respondió Mariana, sentándose frente a él. Su voz era suave, pero había un brillo en sus ojos que Carlos no logró identificar. Él abrió la caja con una mezcla de curiosidad y desprecio. Dentro encontró 2 boletos de avión a Cancún y, justo debajo, un bikini de talla grande, cuidadosamente doblado. Al verlo, Carlos soltó una carcajada, inclinándose hacia atrás en la silla como si acabara de escuchar el mejor chiste de su vida. «¿Qué es esto?», preguntó entre risas, sosteniendo el bikini con ambas manos. «¿Me estás diciendo que vas a usar esto? Por favor, Mariana, dime que no estás hablando en serio». Mariana sostuvo su mirada, manteniendo la calma a pesar del calor que sentía subir por su rostro. «Sí, lo compré para mí. Pensé que podríamos ir juntos a Cancún. Relajarnos,
pasar tiempo como pareja. Carlos dejó caer el bikini sobre la mesa y se inclinó hacia ella, apoyando los codos con un gesto de burla. ¿Como pareja? Mariana, no hay pareja aquí. No sé qué te has imaginado, pero esto es ridículo. ¿De verdad crees que vas a usar esto y que yo voy a querer estar contigo? Mírate. Eres enorme. Ese bikini parece una carpa de circo. No sé si reír o llorar. Mariana sintió que las palabras de Carlos eran como golpes, pero no dejó que se reflejara en su rostro. Respiró profundamente y le respondió con voz tranquila. Lo importante no es lo exterior, Carlos, sino lo interior. Carlos volvió a reír, esta vez con más fuerza. Era un sonido cruel, vacío de cualquier emoción que no fuera desprecio. ¿Interior? Por favor, Mariana. Lo único que importa aquí es que no tienes nada que ofrecer. Ni en lo exterior ni en lo interior. ¿Sabes qué? Te haría un favor si te inscribiera en un gimnasio. Haz zumba, pilates, lo que sea. Quizás, solo quizás, encuentres a alguien que pueda quererte. Porque yo no puedo. Yo no te quiero, Mariana. Eres como una piñata. Vacía por dentro y rellena de, ya sabes. La última palabra quedó suspendida en el aire como una daga. Mariana sintió que sus manos temblaban debajo de la mesa, pero las apretó con fuerza. No podía permitirse perder el control. Cada insulto, cada humillación, era una pieza más del rompecabezas que estaba construyendo. Había aprendido a convertir el dolor en un arma, y Carlos, sin saberlo, se lo estaba entregando. Entiendo cómo te sientes, Carlos, dijo finalmente, mirando sus propios dedos entrelazados sobre la mesa. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, sigo creyendo en nosotros. Carlos bufó y apartó la caja de regalo hacia un lado como si fuera basura. Pues deja de creer, porque no hay nosotros. Hay yo y hay tú. Y déjame ser claro, yo no quiero nada contigo. Estoy aquí porque es conveniente, nada más. Si no fuera por lo complicado que sería deshacerme de ti, ya lo habría hecho. Mariana sostuvo su mirada, pero no dijo nada. En su silencio, había una fuerza que Carlos no entendía, algo que lo incomodaba aunque no lo admitiera. Se levantó de la mesa y caminó hacia la sala, dejándola sola frente a los restos de la cena. Cuando estuvo segura de que Carlos estaba ocupado revisando su teléfono, Mariana recogió el bikini y los boletos. Subió a su habitación y los guardó en el armario, pero no como un recuerdo de la humillación. Eran una evidencia más, una prueba del hombre que Carlos realmente era. Esa noche, mientras él dormía, Mariana revisó las grabaciones de su cámara oculta. Había instalado un pequeño dispositivo en el comedor que capturaba todo lo que sucedía allí. Cada insulto, cada gesto de desprecio, estaba documentado. Mientras veía el video, una mezcla de tristeza y determinación llenó su pecho. Sabía que el final estaba cerca, pero también sabía que debía aguantar un poco más. Cada paso que daba la acercaba a la victoria. A la mañana siguiente, Carlos actuó como si nada hubiera pasado. Mariana lo observó mientras se ponía la corbata frente al espejo, pensando en lo ciego que estaba. Él creía que la había roto, que no quedaba nada de la mujer que una vez lo amó. Pero lo que Carlos no sabía era que esa misma mujer había renacido, más fuerte y más peligrosa de lo que jamás podría imaginar. La rutina de Carlos era predecible, y Mariana lo sabía. Salía de casa por las mañanas, volvía al caer la noche y, en los intervalos, vivía una vida que había mantenido cuidadosamente oculta, o al menos eso creía él. Mariana había dedicado semanas a observar, a recopilar cada movimiento, cada desliz, y ahora tenía un plan tan sólido como una pared construida con ladrillos de verdad. Pero el tiempo empezaba a jugar en su contra. Carlos estaba más alerta, más cauteloso, como si presintiera que algo estaba fuera de lugar. Esa mañana, Carlos salió temprano, como de costumbre. Mariana esperó hasta que el sonido del motor de su auto se desvaneció por completo antes de ponerse en marcha. Se dirigió a su habitación y abrió el cajón donde guardaba su computadora portátil y una carpeta repleta de documentos. Revisó cada archivo con atención meticulosa. Tenía todo lo necesario para derrumbar la vida de Carlos: registros financieros que demostraban desfalcos en las cuentas conjuntas, fotografías con Claudia y, lo más valioso, audios en los que él admitía que no quería un divorcio porque le costaría demasiado. Mariana tomó su teléfono y marcó el número de Elena.
La abogada contestó casi de inmediato. ¿Y cómo van las cosas?, preguntó Elena con su tono habitual de profesionalismo mezclado con empatía. Tengo casi todo listo, pero hay algo que me preocupa, respondió Mariana, tratando de controlar la ansiedad que empezaba a filtrarse en su voz. Carlos ha estado sospechando. Lo noto en la forma en que me mira, en las preguntas que hace. Necesito asegurarme de que no pueda contraatacar. Elena hizo una pausa antes de responder. El momento en que enfrentes a Carlos será crucial. Si siente que está perdiendo el control, podría reaccionar de manera impredecible. ¿Tienes un lugar seguro a dónde ir si las cosas se complican? Sí, ya hice los arreglos necesarios. Pero quiero que todo esté perfecto antes de dar el paso final. Elena asintió, aunque Mariana no podía verla. Había algo tranquilizador en su silencio. Confío en ti, Mariana. Estás haciendo todo bien. Solo recuerda, no le des ninguna señal de que estás preparada. Mantén la calma, incluso si te provoca. Mariana colgó la llamada y cerró los ojos por un momento, tratando de calmar el ritmo de su respiración. Sabía que Elena tenía razón. Carlos no debía sospechar que su mundo estaba a punto de colapsar. Más tarde, Mariana decidió ir a la oficina de Carlos. No era algo que solía hacer, pero esta vez tenía un motivo claro: quería confrontarlo indirectamente, observar cómo reaccionaría. Cuando llegó, la recepcionista la miró con sorpresa. Señora Mariana, ¿en qué puedo ayudarla?, preguntó con una sonrisa tensa. Solo quería sorprender a Carlos. ¿Está en su oficina?, respondió Mariana con tono casual. La recepcionista dudó por un momento antes de asentir. Sí, pero está en una reunión. Mariana sonrió y tomó asiento en la sala de espera. Sabía que Carlos no estaba en ninguna reunión. Había rastreado su ubicación esa mañana y sabía que estaba con Claudia en un café cercano. Después de esperar unos minutos, se levantó y caminó hacia el despacho de Carlos, ignorando las protestas de la recepcionista. Cuando abrió la puerta, encontró exactamente lo que esperaba: la oficina vacía. Se dirigió al escritorio y comenzó a buscar entre los papeles. No tardó en encontrar algo que la hizo detenerse. Era un contrato prenupcial que nunca había visto antes. Mariana lo leyó con cuidado, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir dentro de ella. Carlos había preparado todo para asegurarse de que, si llegaban a divorciarse, ella no obtendría nada. Pero lo que él no sabía era que ese contrato no tendría validez frente a las pruebas de abuso y desfalco que ella había acumulado. Guardó una copia del documento en su bolso y salió de la oficina antes de que alguien pudiera detenerla. Mientras conducía de regreso a casa, su mente trabajaba a toda velocidad. Este nuevo descubrimiento era una pieza más en el tablero, pero también confirmaba que Carlos estaba más preparado de lo que ella había imaginado. La confrontación final sería más arriesgada de lo que había anticipado. Cuando Carlos llegó a casa esa noche, Mariana estaba esperándolo en la sala, con una expresión serena que ocultaba todo lo que sentía. Fui a tu oficina, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Carlos se detuvo en seco, su expresión cambió de sorpresa a enojo en un instante. ¿Qué hacías allí?, preguntó, su tono cargado de irritación. Quería darte una sorpresa. Pensé que tal vez podríamos almorzar juntos. Pero me dijeron que estabas en una reunión, aunque tu oficina estaba vacía. Carlos frunció el ceño, intentando pensar en una excusa rápida. Estaba en una reunión fuera de la oficina. No entiendo por qué estás tan interesada en lo que hago. Mariana sostuvo su mirada, desafiándolo con su calma. Solo quería hacer algo agradable por nosotros, pero parece que eso ya no importa. Carlos bufó y se dejó caer en el sofá. Y deja de actuar como si esto fuera un matrimonio normal. Sabes tan bien como yo que esto no funciona. Deja de hacerte ilusiones, Mariana. Ella no respondió, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Se levantó lentamente y salió de la sala, dejándolo solo con su frustración. En su habitación, abrió la carpeta donde había guardado el contrato prenupcial y lo agregó al expediente que estaba preparando. Carlos estaba equivocado si creía que ella estaba ciega. Lo veía más claro que nunca, y pronto, él lo sabría. Esa noche, Mariana se acostó al lado de Carlos, fingiendo dormir mientras su mente seguía trabajando. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. El precio de la verdad sería alto,
pero estaba dispuesta a pagarlo. Carlos todavía pensaba que tenía el control, pero el tablero estaba cambiando, y Mariana era quien movía las piezas. Mariana preparó su jugada con la precisión de un cirujano. Había estado acumulando pruebas y tejiendo su estrategia durante semanas, pero sabía que el próximo paso requería un poco más de sutileza. Carlos estaba más confiado que nunca, pensando que había reducido a Mariana a una figura sin importancia en su vida. Pero ella estaba lejos de ser esa sombra que él creía controlar. Era una mañana tranquila cuando Mariana se sentó en la mesa del comedor con una taza de café en la mano, esperando a que Carlos bajara. Había planificado cada palabra que diría, cada gesto que usaría para disfrazar su verdadera intención. Cuando Carlos apareció, aún con el cabello desordenado y el rostro marcado por el sueño, Mariana le sonrió con amabilidad. «Y Carlos, necesito hablar contigo», dijo con voz suave, colocando su taza sobre la mesa. Él se sentó frente a ella, levantando una ceja con expresión de aburrimiento. «¿Qué pasa ahora, Mariana? ¿Otra de tus quejas inútiles?» Ella ignoró su tono y se inclinó ligeramente hacia él. «He estado pensando. Tal vez necesito un tiempo para mí misma. Siento que me he olvidado de quién soy, de lo que quiero. Creo que me vendría bien un viaje, algo que me permita despejar la mente. Quizás, cuando regrese, todo sea diferente». Carlos la miró por un momento, evaluándola, como si intentara entender si lo que decía tenía algún significado oculto. Luego soltó una carcajada, inclinándose hacia atrás en su silla. «¿De verdad crees que me importa lo que hagas?», preguntó, riéndose con desprecio. «Por mí, te puedes ir al fin del mundo. Mejor aún, ve y quédate allá. Así me dejas mi espacio para estar con Claudia, mi verdadero amor». Las palabras de Carlos golpearon con la fuerza de un martillo, pero Mariana no dejó que él lo notara. Había anticipado exactamente esa respuesta, y estaba preparada para recibirla. «O lo imaginé», respondió, esforzándose por mantener un tono neutral. «Pero pensé que al menos podrías fingir que te importa». Carlos negó con la cabeza, todavía sonriendo. «Mariana, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? No hay nada entre tú y yo. Lo único que haces aquí es ocupar espacio. Y si te vas, créeme, no voy a echarte de menos. Claudia me da todo lo que necesito. Tú no eres nada». Mariana apartó la mirada, fingiendo que las palabras de Carlos la herían más de lo que en realidad lo hacían. Dentro de ella, la rabia y la determinación se mezclaban en un cóctel peligroso, pero supo controlarlo. Este momento era crucial, y no podía permitirse fallar. «Gracias por ser honesto, Carlos», dijo finalmente, levantándose de la mesa. «Saldré en unos días. Espero que disfrutes de tu tiempo a solas». Carlos no respondió. Simplemente se levantó, tomó su teléfono y salió de la habitación. Mariana lo observó desde la ventana mientras él subía a su auto y se alejaba. No había rastro de arrepentimiento en su comportamiento, y eso solo alimentaba su determinación. Mariana pasó el resto del día empacando, aunque no para el viaje que le había dicho a Carlos. En realidad, había reservado una habitación en un hotel cercano, desde donde podría seguir monitoreándolo sin levantar sospechas. Sabía que, con ella fuera de casa, Carlos se sentiría libre para actuar sin cuidado, lo que le daría la oportunidad perfecta para recopilar más pruebas. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Mariana lo observó con atención. Carlos parecía relajado, incluso satisfecho, como si su plan de vida estuviera desarrollándose exactamente como él quería. Mariana decidió romper el silencio. «He reservado mi vuelo para este viernes», dijo, evitando mirarlo directamente. Carlos levantó la vista de su plato, con una sonrisa burlona. «Perfecto. Entre más pronto te vayas, mejor para mí». «¿Ya le contaste a alguien más de tu gran escapada?», preguntó, enfatizando las palabras con sarcasmo. «Solo a Lucía. Ella está contenta de que me tome un tiempo para mí». Carlos asintió, claramente desinteresado. Mariana sintió una mezcla de frustración y satisfacción. Sabía que cada comentario suyo solo reforzaba la confianza de Carlos en su dominio de la situación, y eso era exactamente lo que ella necesitaba. El viernes por la mañana, Mariana salió de casa con una maleta pequeña y tomó un taxi hasta el hotel que había reservado. Desde allí, configuró su computadora para acceder a las cámaras que había instalado en la casa, asegurándose de que Carlos no tuviera ni idea de que estaba siendo observado.
No pasó mucho tiempo antes de que la verdadera naturaleza de Carlos saliera a la luz. Esa misma noche, Claudia llegó a la casa con una botella de vino y un vestido que dejaba poco a la imaginación. Mariana observó la escena desde su pantalla, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de ella. Carlos la recibió con una sonrisa amplia, abrazándola como si fuera la reina de su mundo. «Por fin tenemos la casa para nosotros solos», dijo Carlos, llevándola al sofá. No más Mariana rondando como un fantasma. Claudia rió, sirviendo 2 copas de vino. ¿Crees que ya se dio cuenta de que nunca volverás con ella?, y preguntó, sentándose junto a él. Carlos se encogió de hombros. «No me importa lo que piense. Lo único que importa es que, mientras ella siga fuera de mi camino, todo será perfecto». Mariana cerró la laptop y respiró profundamente. Había llegado tan lejos, y sabía que el final estaba cerca. Carlos no tenía idea de lo que se avecinaba, y eso le daba una ventaja que no estaba dispuesta a desperdiciar. Mientras se recostaba en la cama del hotel, repasó mentalmente su plan. Había recopilado suficientes pruebas para destruirlo legal, financiera y socialmente. Y aunque sabía que la confrontación final sería difícil, estaba lista para enfrentarla. Porque al final del juego, no sería Carlos quien saliera victorioso. Sería ella. Habían pasado meses desde que Mariana dejó la casa que había compartido con Carlos. A simple vista, parecía que estaba tomando un tiempo para sí misma, un respiro de la vida que había llevado durante años. Pero en realidad, estaba construyendo algo mucho más profundo, una nueva versión de ella misma. Mariana se instaló en un pequeño departamento cerca de un parque donde comenzó a caminar todas las mañanas. Al principio, sus pasos eran lentos y dolorosos, pero con el tiempo, su cuerpo comenzó a responder. La rutina se convirtió en su refugio. Cada kilómetro que avanzaba era una victoria, no solo contra su cuerpo, sino contra las palabras de Carlos que aún resonaban en su mente. «Eres una piñata. Una gorda rellena de nada». Esas frases eran su combustible, no para demostrarle algo a él, sino para demostrarle a ella misma que podía ser más, mucho más. El cambio no fue inmediato, pero cada día que pasaba era un paso hacia adelante. Mariana se inscribió en un gimnasio, un lugar que había evitado toda su vida por miedo al juicio de los demás. Al principio, se sintió fuera de lugar, pero pronto encontró su ritmo. Zumba, yoga, pesas, todo formaba parte de su transformación, no solo física, sino emocional. Su cuerpo comenzó a cambiar. Las curvas que Carlos había despreciado se tornaron firmes, su rostro recuperó brillo y sus ojos reflejaban algo que no había sentido en años: confianza. No se trataba solo de su apariencia. Mariana estaba aprendiendo a valorarse de una forma que nunca antes había conocido. También empezó a explorar su intelecto, inscribiéndose en clases de escritura creativa y emprendiendo un pequeño negocio en línea que la hacía económicamente independiente. Todo lo que Carlos había intentado destruir estaba renaciendo, como un fénix que emergía de las cenizas. Los meses de distancia le permitieron a Mariana perfeccionar su plan. Desde su computadora, monitoreaba lo que ocurría en la casa. Carlos seguía con Claudia, pero las cosas no eran tan perfectas como él imaginaba. Mariana observaba cómo discutían, cómo Claudia exigía más de lo que él podía dar. Los gastos de Carlos habían aumentado considerablemente, y las cuentas conjuntas que él creía controlar estaban casi vacías. Mariana había aprendido a desviar pequeñas cantidades a una cuenta secreta, asegurándose de que, cuando el momento llegara, tendría el control total. Una tarde, mientras revisaba su correo, encontró una invitación para la boda de una amiga en común con Carlos. Era la oportunidad perfecta para regresar. Después de tanto tiempo, sabía que su presencia sería un golpe que él no esperaría. Cuando llegó el día de la boda, Mariana se vistió con un elegante vestido rojo que acentuaba su figura transformada. Su cabello, ahora largo y brillante, caía en cascada sobre sus hombros. Sus tacones resonaban con fuerza en el piso de la iglesia mientras caminaba hacia su asiento. Las miradas de asombro no tardaron en llegar. Nadie esperaba ver a Mariana así. Carlos estaba allí, por supuesto, con Claudia a su lado. Cuando la vio, su mandíbula casi cayó al suelo. Claudia, por otro lado, frunció el ceño, claramente incómoda por la atención que Mariana estaba recibiendo. Pero Mariana no se dejó intimidar. Caminó con seguridad hasta su lugar, ignorando las miradas y murmuraciones. Sabía que tenía el control. Al final de la ceremonia,
Carlos se acercó a ella. Había algo en su expresión que mezclaba incredulidad y enojo. Mariana, tú, te ves diferente, dijo, intentando sonar casual, pero fallando en ocultar su sorpresa. Ella sonrió con tranquilidad, como si no notara el desconcierto en su rostro. Y gracias, Carlos. Me he estado cuidando. Carlos la miró de arriba abajo, como si intentara entender lo que había sucedido. Pero antes de que pudiera decir algo más, Claudia apareció, agarrándolo del brazo. No me vas a presentar. Y dijo, con un tono que intentaba ser amable, pero que estaba lleno de celos. Mariana extendió la mano con una sonrisa. No creo que haga falta. Soy Mariana, la esposa de Carlos. Bueno, al menos por ahora. El comentario cayó como una bomba. Carlos abrió la boca para decir algo, pero las palabras no salieron. Claudia, por su parte, trató de mantener la compostura, pero sus ojos la traicionaban. Carlos y yo necesitamos hablar, pero no te preocupes, Claudia. No voy a robarte mucho tiempo, añadió Mariana, mirando directamente a Carlos. Carlos no tuvo más remedio que seguirla. La llevó a un rincón apartado del salón, donde finalmente encontró su voz. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, tratando de sonar enojado, pero había una nota de nerviosismo en su tono. Asistiendo a la boda de una amiga, igual que tú, respondió Mariana con calma. No me vengas con eso. ¿Qué quieres? Mariana se acercó un poco más, reduciendo la distancia entre ellos. Solo quería recordarte algo, Carlos. Ya no soy la mujer que dejaste atrás. Y cuando todo termine, cuando finalmente enfrentemos las consecuencias de tus decisiones, quiero que sepas que no habrá nada que puedas hacer para detenerme. Carlos retrocedió un paso, como si las palabras de Mariana lo hubieran golpeado físicamente. No tienes nada contra mí, dijo, pero su voz no tenía la confianza de antes. Mariana lo miró directamente a los ojos, con una sonrisa que no era de burla, sino de certeza. Eso es lo que tú crees. Sin decir nada más, Mariana se dio la vuelta y regresó al salón, dejando a Carlos solo, confundido y, por primera vez, con miedo. Sabía que había encendido la chispa de algo mucho más grande que él. Y ahora, no había marcha atrás. Mariana estaba de vuelta en la ciudad. Su regreso no había sido discreto, y eso era intencional. Había pasado meses en silencio, planeando, transformándose, pero ahora era el momento de hacer ruido. Cada paso que daba estaba cargado de una determinación que Carlos nunca había visto en ella. Esa nueva versión de Mariana no era solo física, era emocional, mental, invencible. El impacto de su aparición en la boda había comenzado a manifestarse. Carlos, siempre tan seguro de su control sobre todo, ahora estaba inquieto. Mariana lo sabía porque había recibido un mensaje de él esa mañana. Era corto, pero revelador: necesitamos hablar. Ahora. Mariana no respondió de inmediato. En su lugar, dedicó la mañana a revisar los últimos detalles de su plan. El expediente que había preparado contra Carlos estaba listo, pruebas de sus desfalcos, mensajes comprometedores con Claudia, documentos que mostraban sus intentos de despojarla de cualquier derecho legal. Todo estaba perfectamente organizado. Cuando finalmente respondió al mensaje de Carlos, lo hizo con una simple frase: nos vemos en casa a las 7. Era una provocación calculada. Sabía que Carlos odiaba sentirse controlado, y al fijar la hora y el lugar, estaba marcando su posición de poder. A las 7 en punto, Mariana estaba sentada en el sofá del salón, esperando. Había encendido un par de velas y servido 2 copas de vino, no porque quisiera suavizar el ambiente, sino porque quería mantenerlo fuera de balance. Cuando Carlos llegó, parecía tenso. Entró rápidamente, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. ¿Qué demonios estás haciendo, Mariana?, preguntó de inmediato, sin molestarse en ocultar su irritación. Mariana levantó la copa de vino y le dio un sorbo antes de responder. Solo me estoy asegurando de que recibas el mensaje, Carlos. ¿Qué mensaje?, y dijo él, frunciendo el ceño mientras se sentaba frente a ella. Mariana colocó la copa en la mesa y lo miró directamente a los ojos. El mensaje de que esto se acabó. Tú y yo. Pero, más importante, el mensaje de que no voy a salir de esto con las manos vacías. Carlos soltó una carcajada seca, pero había algo nervioso en su tono. ¿De qué estás hablando?
¿Crees que tienes alguna posibilidad contra mí? No eres más que una mujer despechada que no pudo mantenerme interesado. No tienes nada, Mariana. Nada. Ella sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era fría, calculadora. ¿Nada? Déjame mostrarte algo. Mariana se levantó y sacó de su bolso una carpeta gruesa que colocó sobre la mesa. La abrió y empezó a deslizar los documentos hacia Carlos, extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas, fotografías de él con Claudia. Mensajes en los que admitía su intención de manipular las cuentas conjuntas para dejarlas sin nada. Carlos tomó los papeles, al principio con desdén, pero su expresión cambió a medida que los leía. La seguridad que siempre lo había caracterizado comenzó a desmoronarse. Esto no prueba nada, dijo, pero su voz había perdido fuerza. Prueba suficiente para un abogado y un juez, Carlos. Pero hay más. Mariana sacó su teléfono y reprodujo un audio en el que Carlos hablaba con Claudia sobre su intención de deshacerse de Mariana de manera limpia, asegurándose de que no pudiera reclamar nada en el divorcio. Su voz resonó en la habitación, cruda y cruel. Carlos se levantó de un salto, arrojando los papeles sobre la mesa. ¿Y grabaste nuestras conversaciones? Y gritó, su rostro enrojecido de ira. Mariana se mantuvo tranquila, sentada, mirándolo como si fuera un niño haciendo un berrinche. Todo está documentado, Carlos. Todo. Y tengo más copias, así que no intentes nada estúpido. Esto no es negociable. Carlos se quedó en silencio por un momento, respirando con dificultad. Finalmente, se dejó caer en el sofá, pasando una mano por su cabello. ¿Y qué quieres, Mariana?, preguntó, su voz más baja, casi derrotada. Ella lo observó por un momento antes de responder. Quiero el divorcio. Y quiero lo que me corresponde. Nada más, nada menos. Carlos la miró con incredulidad, como si no pudiera creer que la mujer que tenía frente a él era la misma a la que había menospreciado durante tanto tiempo. ¿Y qué pasa si digo que no?, y dijo finalmente, con un intento débil de recuperar algo de control. Mariana se inclinó hacia él, su expresión dura como el acero. Entonces lo llevaré a los tribunales. Y créeme, Carlos, cuando todo esto salga a la luz, no solo perderás tu dinero. Perderás tu reputación, tu trabajo, todo. ¿Quieres arriesgar eso? El silencio que siguió fue pesado. Carlos sabía que estaba acorralado, y eso lo enfurecía más que cualquier otra cosa. Pero también sabía que Mariana tenía razón. ¿Cuánto quieres?, preguntó, su tono amargo. La mitad de todo, respondió Mariana sin dudar. Carlos apretó los puños, pero no dijo nada más. Sabía que había perdido. Mariana se levantó, recogiendo sus documentos. Te daré una semana para firmar los papeles. Después de eso, será un asunto legal. Tú decides cómo quieres que termine esto. Sin esperar respuesta, se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y lo miró por última vez. Y por cierto, Carlos, espero que tú y Claudia sean muy felices. Pero no te sorprendas si ella también encuentra a alguien más interesante cuando se dé cuenta de que no eres tan invencible como creías. La puerta se cerró detrás de ella, dejando a Carlos solo, con la evidencia de su derrota esparcida sobre la mesa. Por primera vez en su vida, entendió lo que significaba no tener el control, y la sensación lo aterrorizó. El mundo de Carlos se derrumbó más rápido de lo que jamás imaginó. Después de que Mariana presentara los papeles del divorcio y asegurara la mitad de todo lo que él había acumulado, no le quedó más remedio que ceder. Pero la pérdida económica era solo el principio. Mariana no solo se llevó bienes y dinero, también se llevó su reputación. Con las pruebas que había recolectado, logró exponerlo como un hombre desleal y abusivo. Las consecuencias no tardaron en llegar. Carlos perdió su empleo, sus amistades más importantes y, peor aún, la admiración de Claudia. Claudia había sido un fantasma desde que las cosas empezaron a ir mal. Durante semanas, apenas respondía a los mensajes de Carlos, y sus encuentros, antes llenos de risas y coquetería, se habían vuelto fríos e incómodos. Hasta que un día, en el pequeño departamento al que Carlos se había mudado después de perder su casa, Claudia finalmente apareció para enfrentarlo. Y Claudia, te prometo que las cosas van a mejorar.
Solo necesito un poco más de tiempo para recuperarme, dijo Carlos, intentando sonar confiado mientras se sentaban en la sala diminuta y desordenada. Claudia cruzó las piernas, mirándolo con una mezcla de lástima y desdén. ¿Recuperarte? ¿Cómo? Respondió ella con un tono que destilaba sarcasmo. Carlos, ¿te has mirado? No tienes nada. Ni trabajo, ni dinero, ni siquiera tu casa. ¿Qué se supone que debo hacer contigo? Carlos intentó tomarle la mano, pero Claudia la apartó rápidamente. Claudia, no me dejes. Tú y yo, podemos empezar de nuevo. Solo dame una oportunidad. Ella rió, pero no había alegría en su risa. ¿Y a empezar de nuevo? Carlos, vamos a ser claros. Yo estaba contigo porque me dabas una vida cómoda. Restaurantes caros, regalos, viajes. Ahora no tienes nada. ¿Qué crees que voy a hacer contigo? ¿Vivir en este agujero y apoyarte mientras intentas reconstruir tu vida? No, gracias. No estoy hecha para eso. Carlos la miró, atónito. Había perdido todo por Claudia, y ahora ella lo dejaba sin ninguna piedad. ¿Estabas conmigo por dinero? Preguntó con incredulidad. Claudia se levantó, alisando su vestido. Carlos, cariño. Yo estaba contigo por la vida que me dabas. Ahora que no puedes ofrecerme eso, no me sirves. Es tan simple como eso. Y con esas palabras, Claudia salió de su vida para siempre. Mientras tanto, Mariana vivía una transformación que nunca había imaginado posible. Había tomado el control de su vida de una manera que antes parecía inalcanzable. Con el dinero que recibió del divorcio, abrió un negocio de diseño floral, algo que siempre había soñado hacer. El local estaba decorado con buen gusto, y pronto se convirtió en un éxito, atrayendo a clientes de toda la ciudad. Pero el logro más grande de Mariana no fue profesional ni económico. Había decidido adoptar a un bebé, una niña de apenas 6 meses que llenó su vida de una alegría indescriptible. La pequeña Valentina, con sus grandes ojos curiosos, se convirtió en el centro de su mundo. Mariana, que había sido menospreciada por su incapacidad para ser madre, ahora demostraba que la maternidad no estaba limitada por las expectativas de los demás. Un día, mientras jugaba con Valentina en el jardín de su nueva casa, Mariana escuchó el sonido de un auto estacionándose frente a la entrada. Miró hacia la reja y vio a Carlos. Se veía demacrado, con la ropa arrugada y el cabello desordenado. Era un hombre muy distinto al que una vez había sido. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una desesperación evidente. Mariana abrió la puerta con Valentina en brazos, mirándolo sin ninguna emoción visible. ¿Y qué haces aquí, Carlos? Preguntó, su tono calmado. Carlos juntó las manos, como si estuviera rogando. Mariana, por favor. Necesito hablar contigo. Dame solo unos minutos. Ella lo dejó pasar, pero no lo invitó a sentarse. Se quedó de pie frente a él, con Valentina jugando en su regazo. Mariana, cometí un error. Fui un idiota. Nunca debí tratarte como lo hice. Me di cuenta de que tú eras lo mejor que tenía. Claudia me dejó, y ahora estoy completamente solo. Te necesito. Por favor, dame una segunda oportunidad. Mariana lo observó en silencio durante unos segundos, dejando que sus palabras se quedaran flotando en el aire. ¿Ahora soy lo mejor que tenías? Preguntó finalmente, su tono frío. Antes era una piñata, ¿recuerdas? Una ballena asquerosa. ¿Ahora soy tu amor, eso dices? Carlos se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Por favor, Mariana. Estoy arrepentido. Haré lo que sea para compensarte. Solo dame una oportunidad. Mariana soltó una risa seca, negando con la cabeza. Del que ríe último ríe mejor, Carlos. Hay un Dios que ve todo, y creo que finalmente estás recibiendo lo que mereces. Él extendió las manos hacia ella, pero Mariana dio un paso atrás, abrazando a Valentina. No necesito tu arrepentimiento. Ya no tengo lugar para ti en mi vida. Ahora soy feliz, algo que tú intentaste arrebatarme durante años. Pero lo que no sabías es que soy más fuerte de lo que creías. Carlos bajó la cabeza, derrotado. Mariana abrió la puerta, señalándole la salida. Vete, Carlos.
Este es el final para ti y para mí. Aprende a vivir con tus decisiones, como yo aprendí a vivir con las mías. Carlos salió de la casa sin decir una palabra más. Cuando se giró para mirar atrás, vio a Mariana cerrar la puerta con determinación. Era el capítulo final de una historia que él había intentado controlar, pero que Mariana había terminado escribiendo a su manera. En el interior de su casa, Mariana miró a Valentina, que sonreía sin preocuparse por nada en el mundo. Supo que había tomado las decisiones correctas. La vida seguía, y ahora era suya, completamente suya, para vivirla como siempre había merecido. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.